Otro de los usos más frecuentes que tiene la distribución chi cuadrado y más útiles también es la prueba de independencia. La prueba de independencia nos sirve para determinar si dos o más variables cualitativas son independientes la una de la otra. Entonces, podemos pensar en varios ejemplos. Por ejemplo, en una finca podemos determinar o podemos medir la efectividad o si existe diferencia entre varios inseminadores. Podemos tener el inseminador 1, 2, 3 o el protocolo de inseminación 1, 2, 3 frente a animales que resultaron preñados y animales que resultaron vacíos. También podemos calcular o determinar efectividad de tratamientos, por ejemplo, dietas en varias fincas. Son muchos los usos que podemos hacer, pero recordemos siempre que estamos trabajando con variables cualitativas. Entonces, expliquémoslo con un ejemplo sencillo. Supongamos que estamos trabajando en un proyecto de tenencia responsable de mascotas y vamos a generar una campaña de esterilización. Queremos primero que nada conocer si el grado de esterilización de los animales dentro de la zona de influencia tiene algún tipo de dependencia del nivel educativo de los tenedores. Es decir, si el grado de educación del tenedor tiene influencia sobre el que se esterilice o no se esterilice la mascota. Entonces se realiza una encuesta en las diferentes clínicas de medicina veterinaria del sector, donde se mide si la cantidad de mascotas esterilizadas o no esterilizadas, dado el nivel de educación del tenedor. Entonces, se realizaron 284 observaciones y se dividieron los tenedores en cuatro: primaria, secundaria, universitaria y posgrado. Entonces tenemos en total 153 mascotas esterilizadas, 131 no esterilizadas y 284. Para poder hacer la comparación, yo debo construir mi tabla de contingencia. La tabla de contingencia básicamente lo que hace es generar la proporción, entonces, entre este valor, básicamente, multiplicado por el total de las filas, en el caso, por ejemplo, de primaria, dividido por el total de observaciones. Entonces, ¿cómo traduzco yo esto? Vamos a llevarlo a Excel. Entonces, por ejemplo, si para el primer valor de mi tabla de contingencia, yo lo que quiero, lo que debo hacer es, vamos a mirar a trazar los precedentes. Entonces, lo que busco es multiplico 153 por 79 y eso lo divido por el total de las observaciones, o sea, por 284 y eso me da 43. Fíjense que las observaciones que yo obtuve fueron 45 y en este caso me va a dar 43 y hago así para cada una de las diferentes clases que tengo, cada una de las clases que tengo que obtuve dentro de la encuesta, o sea, cada una de las que son de mi interés, tanto para esterilizadas como no esterilizadas. Entonces corro la misma fórmula. Vamos a remover acá y ya tengo entonces la tabla de mis resultados frente a mi tabla de contingencia. Entonces no olviden esto, la tabla de contingencia es la que donde yo calculo cada uno de los valores multiplicando el valor de la columna por el valor de la fila, dividiendo en el total, y así para cada una de ellas. Entonces, lo que vamos es a comparar este valor por este valor con la prueba chi cuadrado y ver si existe diferencia o no existe diferencia. Para ello, ¿qué hago? Entonces, hago mi valor, hago el cálculo de la sumatoria del valor de chi cuadrado uno por uno. Entonces esto lo puedo hacer directamente en Excel, pero ahorita también les puedo mostrar cómo se hace automáticamente sin necesidad de hacer esta tabla, donde lo que yo hago es la sumatoria del valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado sobre el valor esperado. Entonces, si ustedes ven acá este valor,
Lo mismo, esto viene de dónde. Entonces, C5, que es el valor observado, menos C15, que es el valor esperado, elevado al cuadrado, dividido en el valor esperado. Y así para cada uno de ellos. Sumo todo esto y esta es mi sumatoria. Entonces, la sumatoria de todas estas filas es mi chi cuadrado. Y este ya es el valor que yo tengo, el valor calculado. Voy entonces a calcular esto. Entonces, con un nivel de significancia del 5%, con 3 grados de libertad. ¿Por qué con 3 grados de libertad? Porque tengo 4 Ns, primaria, secundaria, universidad y posgrado superior. N 4 menos 1, 3. Y este es mi chi cuadrado, 0.55. Y voy a utilizar exactamente la misma fórmula que utilicé en el video anterior, la fórmula de chi cuadrado. Entonces, chi sq.dist.rt de E31, E35. ¿Qué son E31 y E35? Vamos a ver. Entonces, E31 y C35. Entonces, mi E31 es la sumatoria, el chi cuadrado que acabamos de sacar, que es esta fórmula entre los valores observados y los valores esperados, es decir, la tabla de valores que obtuvimos con la tabla de valores de contingencia. Y que es C35, los grados de libertad. Y eso me da 0.98, es decir, el Excel me hace un cálculo que es 0.98. ¿Cómo interpreto esto? Acuérdense que dijimos que si este valor de P es menor que el valor alfa, que el valor 0.05, entonces debo rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál era nuestra hipótesis nula? Que no existe ninguna diferencia. No existe diferencia en el nivel de educación. Como este valor es superior, 0.90 es superior a 0.05, no puedo rechazar la hipótesis nula, entonces la acepto. O sea que no existe diferencia en esta encuesta que se hizo, no existe diferencia a nivel de el nivel educativo entre mascotas esterilizadas y mascotas no esterilizadas, lo cual estaría bien porque entonces me voy con una sola campaña y la oriento a todo el mundo, pues tal vez de la misma manera. Eso ya se lo dejaríamos a los técnicos en mercadeo. Esta es la forma, digamos, los pasos 1, 2, 3. Puede ser un poquito más lento, pero también me sirve para poder entender cómo se hace esto. Ahora, Excel también me ofrece la posibilidad de usar el cheat test. Y este es mucho más sencillo. En este cheat test todo lo que tengo que hacer es que simplemente bloqueo en el primer bloque. O sea, acuérdense que siempre tengo unas hojas de diálogo. Entonces, mis valores observados, que son cuáles, entre C5 y D8, es decir, las dos columnas. Debo bloquear las dos columnas. ¿Cómo hago eso? Entonces acuérdense, me paro siempre en la primera, hago Shift y genero el bloque. O simplemente con el ratón presionado, el botón izquierdo presionado, genero el bloque, coma, y voy por el segundo bloque que es el esperado, o sea, el que obtuve de mi tabla de contingencia. Y este valor es el resultado, 0.98. Si ustedes ven, 0.98 es exactamente igual a el valor de P, 0.98. Son exactamente iguales, simplemente que pues me demoraría muchísimo menos haciendo esta que haciendo esta. Ya eso depende de ustedes, el resultado va a ser igual o lo pueden usar simplemente para comprobar. Pero en este caso, pues, ¿qué pasaría? O sea, digamos que vamos a cambiar los datos. En este caso no hubo diferencia, pero ¿qué pasa si yo cambio todos estos datos? Entonces, si en vez de a nivel superior, yo digo que existen, si a nivel superior son 35 y aquí son 7. Y a nivel de universidad
son 50 y aquí son 11. Vamos a ver en cuánto se nos mueven los valores. Fíjense que el p-value, el valor de p, comienza a salir aquí en 0.000 y este me dice que es 2.5 por 10 a la menos 7. Entonces, ¿qué significa eso? Que son valores inferiores a 0.05, por tanto son significativos, y en este caso sí habría una diferencia a nivel de en la esterilización, a nivel del nivel máximo educativo alcanzado. Entonces, por eso es que es interesante también hacer las tablas para poder después jugar con tablas con escenarios y poder revisar qué pasa así. Pero bueno, eso no obedece a esto que estamos revisando ahora, simplemente que es mucho mejor dejar estos archivitos guardados que después pueden ser de utilidad.